Ahora ya empezamos. Señor Oset, hablábamos fuera de cámara que lo complicadísimo que es este caso. Vamos a hablar del caso de Marta del Castillo. Vamos a intentar hacerlo bajo un punto de vista deontológico, dentro de toda la complicación que, como digo, tiene el caso. Complicado, ¿verdad? Pues sí, ciertamente complicado. No quizá desde un punto de vista de hablar de una complejidad jurídica en sí misma, pero sí que reúne, yo diría, que todos los factores para darle ese adjetivo, ¿no? Los factores tanto desde los factores objetivos de la acusación de homicidio o asesinato ante una falta de cuerpo del delito cierta, la interferencia de situaciones distintas de los imputados, entre mayores de edad, menores de edad penalmente, las acusaciones cruzadas, el gran, digamos, o la gran intervención mediática que ha provocado este asunto, con intervención de los padres tanto de la víctima como de acusados o imputados, ciertamente reúne todos los elementos de un cóctel de complejidad jurídica que no deja de ser algo pues, realmente interesante. Vamos a intentar poner un poquito de orden en unos 20 minutos, y vamos a empezar un poquito por el final, que es lo que estábamos comentando antes. Ha hecho unas declaraciones la abogada de Miguel Carcaño, del asesino confeso, vamos a llamarlo así, esta mañana precisamente, y preguntaba a los periodistas, decía, ¿cómo se sentiría usted si le dijeran que le habían condenado a 20 años? ¿Cómo responde usted ante esta actuación de la abogada? Bien, como en principio hay que situar el contexto de la actuación de la abogada o de la letrada defensora o de cualquier abogado defensor en un asunto de este tipo, con la complejidad que decíamos y además con la importancia mediática que ha supuesto, ante la reacción o ante la pregunta en directo, la pregunta espontánea que se le puede hacer sobre datos personales, incluso sensaciones o el contenido de entrevistas con su cliente. Parece ser que la respuesta de la letrada es una respuesta francamente evasiva, quizá dirigida a eso, primero a preservar el secreto profesional que rige entre abogado-cliente, lo que le pueda haber comentado su cliente, lo que pueda haber explicado o manifestado después de la sentencia o ante el impacto de la sentencia, pese a que probablemente era presumida o era previsible por parte de su cliente. Y bien, dentro de la actuación profesional, pues a veces cuando hay que enfrentarse a los micrófonos o hay que enfrentarse a los medios, pues bien, quizá hay que salir con respuestas de ese tipo, que son respuestas, como digo, yo creo que evasivas y que están dentro de la estrategia de defensa. Si seguimos con la pena, y sin entrar a analizar los perfiles de los implicados, porque realmente, como muy bien, que también lo comentaremos posteriormente, como me decía usted fuera de micrófono, han urdido una astucia realmente planificada y muy bien estructurada. Pero sin analizar esto ahora, 20 años, aunque no haya dejado esta sentencia contenta a nadie, 20 años es una pena, es la mayor pena, ¿no?, que se puede aplicar por este delito. Bien, por el hecho de la muerte de una persona se puede tratar como homicidio, como asesinato. Depende de las circunstancias que rodeen esa situación, circunstancias específicamente agravantes, etcétera. En principio es una pena importante, es una pena por homicidio, sin que aparezcan atenuantes o eximentes parciales ni totales, evidentemente, ante esa pena. Y, por tanto, yo digamos que el hecho de que no haya contentado a nadie quizá es una de las mayores expresiones de que la justicia, al menos en cuanto a imposición de pena, ha estado en su sitio, no por acertada o no, porque no puedo analizar la sentencia ni ponerme en el lugar del tribunal, evidentemente, pero sí por esa
ese equilibrio, digamos, que ha logrado entre las pretensiones de una parte acusadora y las pretensiones de la defensa. Por tanto, yo entiendo que estamos hablando de una pena realmente considerable, una pena realmente importante, ante un delito realmente importante y que tiene esa equivalencia. Dígame, ¿qué valor tiene para la justicia, para los abogados, para la defensa, para la fiscalía, que no se haya encontrado el cuerpo? ¿Y qué valor cree que usted que ha tenido para ellos el empeño en la ocultación del cuerpo y en no querer decir que dónde estaba el cuerpo? Ellos le han dado una importancia que no tiene o que sí, y judicialmente tiene esa importancia o no la tiene. A ver, evidentemente siempre la tiene. El que no se encuentre el cuerpo en una situación de homicidio o asesinato quiere decir que ese delito, en principio, queda acreditado, queda probado por elementos indirectos, por elementos indiciarios, como son pues las confesiones, las propias confesiones, como son los testigos a declaración de testigos, como son muchas circunstancias. Pero lo que sí es cierto es que, primero, por un lado, no ha facilitado el análisis o la determinación de pruebas más objetivas, como pues son evidentemente la autopsia, los signos externos, etcétera, de la persona fallecida, y luego sí que desde el punto de vista de lo que rodea en sí mismo al proceso judicial, existe allí pues entre una mezcla de estrategias defensivas, evidentemente, de no facilitar el lugar, la ocultación o donde puede estar ese cuerpo, hasta aspectos desde el punto de vista de angustia personal, no solo de las personas afectadas, familiares, etcétera, etcétera, sino incluso de los propios profesionales que están sometidos tanto en la defensa, acusación, como en la labor de enjuiciar. Hay, digamos, es un elemento de alteración que bien se produce y ahí está y ahí se ha analizado en la sentencia. Decíamos antes, y decía usted, además explicaba por qué, que esta sentencia no había contentado absolutamente a nadie. Pero lo que sí es verdad es que todo el mundo ha actuado de una manera determinada que sí que me gustaría analizar con usted, tanto los acusados como los padres, como la prensa, como los abogados. Los implicados, gente muy joven, menores, nos topamos del menor. Al final han cargado la culpa parece ser, sobre los menores, para intentar inculpar menos a los mayores, a los que tenían una mayoría de edad. Y permítame que le diga, pero hablábamos también fuera de cámara, insisto, que llevábamos un ratito hablando, comentando el tema. Esto parecía como una especie de película americana, ¿no? Sí, bueno, en el juego menores, mayores, etcétera. A ver, hay que contar que cuando se están enjuiciando un posible delito, hay un principio que debe observar el tribunal y que debe observar desde un punto de vista imperativo, porque lo impone la Constitución española y los sistemas democráticos, los Estados de Derecho en principio, que es el de la presunción de inocencia, y a partir de ahí las acusaciones lo que deben hacer es si pretenden que se logre una condena, es precisamente aportar las pruebas o hacer el ejercicio probatorio para que esa presunción se destruya, para que haya un convencimiento, al contrario, íntimo, total y además certero de que alguien ha cometido un delito, ha participado en él, lo ha encubierto, porque en este es un caso donde hay parece ser pues encubridores, cómplices, etcétera. Cómplices quizá no, por lo que se determina al final parece ser que el autor es uno solo con su propio medio. Esa situación hace que el tribunal, de lo que no esté absolutamente cierto, deba optar por la absolución, a pesar de que hayan algunos datos que puedan decirnos o que nos puedan advertir de que es posible que las personas absueltas pues hayan tenido algún tipo de participación, pero no se ha podido determinar con absoluta certeza y ese es el problema, o esa es la realidad.
En cuanto a la situación o distinción entre menores y no, primero es una situación accidental. Eso pasa cuando pasa y tienen la edad que tienen todos. Es un grupo de edad que están unos a caballo entre la minoría y mayoría de edad penal y, por tanto, yo creo que eso es absolutamente circunstancial en este asunto y que no creo que haya determinado en absoluto por ser menor lo vamos a considerar culpable y por ser mayor vamos a aplicarle la presunción de inocencia. Yo creo que no ha sido así. Sin embargo, bien, siempre puede quedar en el aire el pensar que aquel cuya pena o cuya imposición de pena no es muy trascendente, quizá pues la exigencia o la observancia no haya sido tan estricta, pero yo eso no lo puedo decir. Hablemos un poquitín de la ley del menor, porque claro, aquí ya lo cuestionamos. Parecen menores actuando como mayores y juzgados con una ley para menores. No sé, algo muy complicado, ¿no? Bueno, quizás complicado para quien no está día a día con las labores jurídicas o en relación con la aplicación de las leyes penales, etcétera. La diferencia entre el mayor de edad penal y el menor de edad penal es una diferencia realmente muy, digamos, circunstancial, porque parte de una edad concreta, es decir, que un día antes o un día después del cumplimiento de unos años puede ser determinante de eso, pero que el objetivo y la motivación de que haya esa distinción está por pensar cuándo una persona es capaz de querer y de desear un fin determinado y un efecto determinado a su actuación y cuando no tiene esa capacidad de reflexión al 100% o de conocimiento al 100%. Es una distinción, se establece en una edad determinada y hay las discusiones que uno quiera tener y hay los sistemas penales de distintos países, todos de estados de derecho con diferentes edades penales, incluso algunas muy bajas para la consideración de según qué delitos o de la mayoría de los delitos, y ahí juegan otros elementos, las consideraciones sociales como la responsabilidad familiar, como la edad educativa, como muchas circunstancias que rodean a esa fijación. Evidentemente, cuando tenemos un caso como el que nos ocupa, la opinión pública va a pedir que la edad penal de los menores sea inferior y que realmente eso es una situación intolerable porque representa una diferencia muy grande de penalidades. Yo creo que si fuéramos a hablar con expertos sociólogos, psicólogos, etcétera, pues defenderían quizá hasta edades superiores. Es un debate que difícilmente le podemos dar una solución magnífica y que, desgraciadamente, en asuntos como el que nos ocupa, se va a poner siempre en tela de juicio. Pero es así, es una delgada línea la que separa una cosa de la otra. Los padres. Realmente es una tragedia difícil de superar, pero parece que cuando ocurren estas cosas con menores, con asesinatos de menores, parece que para los padres es como una especie de paño caliente recurrir a la sociedad a través de los medios de comunicación para de alguna manera, no sé si inconscientemente, redirigir el juicio y pensar que a lo mejor se pueden conseguir penas mayores, es decir, se puede cargar esa especie de razonamiento que uno dice que pague con la vida. Podría, con toda normalidad, hacernos un análisis también deontológico, de alguna manera, de los padres en este aspecto. Bien, yo diría que deontológico no podría porque no están sometidos a la normativa profesional, pero yo creo que como cualquier profesional del derecho, e incluso los periodistas profesionales de la prensa también lo vamos a entender rápido, yo antes he dicho en un momento que cuando en este Estado o en nuestro país hablamos de las víctimas, hablamos de la víctima de un delito, quizá no tenemos una cultura suficiente de considerar la especial figura de la víctima y que en situaciones como es el homicidio, asesinato, etcétera, desaparición de una menor o de, aunque sea mayor, pues de los hijos o de personas allegadas, la situación de víctima se extiende a sus familiares y a sus familiares más directos, desde luego. Y la consideración de víctima es una consideración que tiene un gran componente psicológico, es decir, la víctima está sufriendo. La víctima directa ha sufrido lo que ha sufrido, y por desgracia es a veces inevitable, pero es que las víctimas indirectas, que son su entorno familiar, por ejemplo, están sufriendo. Y en ese sufrimiento
yo creo que es absolutamente aceptable desde el punto de vista personal, es aceptable cualquier actuación o cualquier expresión que dentro de ese sufrimiento les ayude o crean que les ayuda a aliviar el mismo, como por ejemplo el castigo del culpable, ¿no? Es la primera reacción de la víctima del círculo que está sufriendo un delito, es el castigo, o sea, es el poder, digamos, reparar solo en parte lo que ha sucedido. Cuando es una situación de homicidio, asesinato, etcétera, cuando hay una persona muerta, evidentemente ese castigo nunca va a reparar el daño. Cuando la situación es una situación económica, es una situación de lesiones, etcétera, sí puede ser que el castigo sea más eficaz. Por tanto, yo creo que como ese castigo nunca va a reparar el daño, puede ser muy posible que ese castigo nunca sea suficiente o nunca sea lo suficientemente ejemplar o nunca sea lo suficientemente equivalente al daño producido. Pero eso hay que contextualizarlo siempre dentro de la consideración que los padres son unas víctimas de ese delito en gran parte y, por tanto, están afectos a un sufrimiento y ese sufrimiento yo creo que abre las puertas a que su actuación sea la que es, acudan a los medios o escuchen a los medios. Yo creo que no acuden normalmente a los medios acuden a ellos y que ante eso unos se comporten de una manera y otros de otra. Es su manera de llevar ese sufrimiento, esa condición de víctimas y ante ello difícilmente podemos hacer juicios de valor. Hay una frase que sí que llega a la sociedad, dicha desde las cámaras de televisión y dichas desde la pena, desde la rabia, desde la ira de haber sufrido una agresión de este tipo, que es: en España no hay justicia. Cuando se dice esto, todo el mundo empatiza. ¿Y cómo reciben ustedes, los abogados y los jueces, este impacto? O sea, decir, en España no hay justicia. A ver, lo recibimos mal. Yo creo que los jueces mal de una manera o los abogados mal de otra. Los jueces mal porque creo que el juez que hace su trabajo con dedicación, con ganas, incluso muchas veces poniendo pues mucho de su parte, realmente esa frase o esas expresiones le producen como mínimo un cierto desasosiego, una cierta frustración. Los abogados no impartimos justicia, podríamos incluso participar a veces de eso o participamos de esas expresiones, no tanto de no hay justicia, sino como que la justicia funciona mal o la justicia no se imparte de una manera ecuánime. Sin embargo, nosotros también somos fundamentalmente colaboradores de la Administración de Justicia y, por tanto, estamos también, cuando se habla en general de que no hay justicia, estaríamos ante la situación de también afectados, diciendo, bien, no estamos colaborando suficientemente con la Administración de Justicia. Yo creo que la expresión no hay justicia es una expresión antiquísima que ha existido siempre y que viene proferida o expresada por quien en una situación determinada entiende que no se está produciendo el efecto que él querría ante esa situación determinada. Y eso puede ser desde una opinión hasta la persona que lo está sufriendo, posturas muy distintas. Yo creo que en España sí hay justicia, primero, si lo hablamos en términos generales. Que la justicia no funciona bien, creo que no es ninguna novedad para nadie. Creo que es absolutamente mejorable, desde luego, y creo que es una labor de todos. Y creo que ahí nos tenemos que sentir especialmente implicados cuando son temas que despuntan o temas mediáticos como toques de aviso para que los temas de cada día, las situaciones de cada día también deben mejorarse, también tenemos que hacer esa pequeña rebeldía de esto no funciona bien. Negar que la justicia no funciona bien sería absurdo y negar que parte de esa responsabilidad, quizá no la mayor, pero sí parte de esa responsabilidad, también reside en la abogacía, en la manera muchas veces de plantear las cosas, de utilizar incluso el mal funcionamiento, etcétera, también sería absurdo. Yo creo que todos tenemos una parte, pero genéricamente no hay justicia, no. Sí hay justicia, hay una justicia con sus defectos, con muchos defectos, y bien, eso es real. Pues hay otra peor. Hay otra peor, que es cuando se dice ya tajantemente, con esta sentencia, por ejemplo, como se ha dicho en muchos medios de comunicación, hemos dicho los periodistas, con esta sentencia matar en España es muy barato, o con esta sentencia se abre la veda para que en España puedan seguir ocurriendo estas cosas.
Bien, yo diría que eso es un juicio muy poco correspondiente con la realidad. La penalidad del homicidio, del asesinato, o sea, de la muerte, la penalidad de la muerte es algo que siempre ha estado en tela de juicio, desde cuando los defensores o detractores de la pena de muerte como pena, digamos, equivalente a quien ha producido una muerte, hasta los que defienden ciertos años, cadena perpetua, etcétera, penalidades de este tipo, siempre estamos ante un debate que luego no tiene una expresión directa con el índice de homicidios, asesinatos, etcétera. A ver, está comprobado estadísticamente que en aquellos estados de Estados Unidos donde hay la pena de muerte no hay menos homicidios ni asesinatos que en los que no está instaurada la pena de muerte. Por tanto, yo creo que el acto de matar, el acto de delinquir con ese resultado es un acto que no está pensando nunca, o normalmente o casi nunca, en la penalidad que eso tiene. Es un acto con una alevosía o premeditación determinada, con la intención de no ser descubierto, es un acto impulsivo que no acaba reflexionando sobre las consecuencias, como nos podemos encontrar con la violencia doméstica, que es algo de cada día y algo usual, donde personas no delincuentes habituales, personas que muchas veces ni tan solo tienen antecedentes de malos tratos, etcétera, acaban cometiendo un homicidio y afrontando a una penalidad muy importante. Yo diría que matar no es barato ni es caro. Yo diría que matar es una actitud humana socialmente residual, socialmente perseguida, castigada y que penalmente tiene la expresión que la sociedad quiere y que bien el endurecimiento o no de las penas responde a veces pues quizá a peticiones sociales concretas ante un fenómeno muy concreto por el número de delitos o por la entidad de esos delitos, pero que el debate no va a estar allí y que no es caro ni barato. Quiero decir, creo que no hay que situarlo ahí el debate, aunque la expresión se pueda proferir, pero creo que no es una expresión acertada. Yo no sé, nos hemos aprovechado de sus conocimientos durante un rato para analizar este caso, un caso muy complicado que queríamos precisamente analizar, insisto, con un profesional. Pero ahora sí, vamos a hablar ya de los abogados de la acusación, de los abogados de la defensa de este caso. Y aquí sí que me gustaría que me hiciera, porque antes los padres no están sometidos a un código deontológico, pero los abogados sí. Y sí que me gustaría que me hiciera un estudio lo más aceptable posible para que lo podamos entender todos de la actuación de los abogados en general en este caso. Bien, yo diría que la actuación, hay que distinguir la actuación de defensa y la actuación de acusación. No porque no sean ambos abogados o sean todos abogados, sino porque a partir de un principio general de las obligaciones de todo abogado, que es mantener evidentemente el secreto profesional que le vincula con su cliente, mantener el respeto a los que intervienen en el proceso, a la parte contraria, a la judicatura, a los demás abogados, etcétera, todas aquellas normas deontológicas que les puedan afectar, pero sí que la posición ante el proceso es distinta. La posición ante el proceso, la acusación particular, como he dicho antes, debe fijar su empeño en la actividad probatoria que destruya la presunción de inocencia que en principio beneficia a todo imputado, a toda persona acusada. Y, en cambio, la labor de defensa, como su propio nombre indica, es una labor que parte de ese principio, del mantenimiento de ese principio y de la justificación o bien de una actuación determinada por unas circunstancias determinadas, el control o la vigilancia de lo que el proceso está haciendo con la persona que está defendiendo, que tiene su defensa, la fijación de estrategias de defensa, evidentemente, que incluso pasan en nuestro Estado, en cualquier Estado de Derecho, pues pasan por incluso recomendar o dar la posibilidad a la persona acusada de que guarde silencio, de que mienta, entre comillas, vamos a decir, tiene la posibilidad de mentir o no decir la verdad, no aceptar la verdad, o de no colaborar con una acusación que puede suponerle una condena. Y, por tanto, esa doble diferencia, digamos, da un margen superior a la utilización de estrategias a la defensa que a la acusación, que debe ceñirse a la actividad probatoria, a destruir esa presunción de inocencia, pero que no le benefician según qué principios que benefician a la defensa.
si eso lo trasladamos a una actuación concreta en un tema con una repercusión mediática, donde las declaraciones o las indicaciones pueden pretender algún tipo de influencia, bien, habrá que ver hasta dónde la actuación del abogado en su cometido, en la defensa de los intereses particulares que le han sido encomendados, es acertada o no esa estrategia, pero no deja de ser parte de esa estrategia. Si no se extralimita de las obligaciones que tiene, bien, son posibilidades que tiene de actuación. Entrar ya en el detalle de lo que se dice, que han dicho, han dejado de decir, bien, no creo que yo pueda hacerlo de forma eficaz. El hecho de que Miguel Carcaño, de que dos abogados, antes de la abogada que ha tenido ahora Miguel Carcaño, desestimaran el caso, dijeran que no querían aceptar el caso, ¿dice algo a favor o en contra de este proceso? Bueno, primero hay que decir que las renuncias en el ámbito del proceso penal muchas veces no es inusual que quien haya iniciado una defensa acabe renunciando o renuncias por el camino. Por diferentes situaciones. En primer lugar, quizá en situaciones concretas como este asunto, el cambio de postura incluso del propio cliente, el seguimiento o no de tu propia estrategia de defensa, provoca que haya una incompatibilidad entre lo que ha establecido como estrategia de defensa un abogado y la manera que esa estrategia está siendo seguida, obedecida o cumplida por parte del propio cliente, en este caso el acusado. Por tanto, muchas veces esa incompatibilidad provoca que no se pueda seguir adelante con una estrategia que al parecer o que el profesional entiende que no es la adecuada. A partir de eso, que esto dé un indicio de que la persona acusada no es coherente o le falta una coherencia determinada ante la situación que se le imputa por haberse ido sucediendo renuncias a su defensa, bien, ese es un elemento que quizá habría que preguntárselo al tribunal sentenciador, pero lo que desde luego y en ningún momento va a justificar o motivar una sentencia condenatoria, quiero decir, no lo vamos a encontrar, ninguna apreciación del tribunal, decir, es que la incoherencia del imputado en las sucesivas defensas que ha tenido o la dificultad de compatibilidad con las defensas es un indicio de que ha cometido el delito. Eso no es así. Puede dar una impresión más, digamos, a quien no va a intervenir en ese enjuiciamiento que quien va a intervenir, que no creo que les influye para nada, porque ya digo que no es inusual que eso suceda. Y ya terminamos, señor Oset, pero la pregunta final es definitiva. Si ahora apareciera el cuerpo de Marta del Castillo, ¿cambiaría significativamente, técnicamente, la sentencia radicalmente o no? No, en principio no debería cambiar. La sentencia, bien, creo que aún puede ser objeto de recurso, por lo tanto no sería firme, pero si fuera objeto de recurso o estuviéramos en el camino del recurso, en esa vía podrían practicarse nuevas pruebas que podrían dar lugar a que la sentencia de recurso pudiera establecer conclusiones distintas. Pero no sería por atacar esta sentencia, sino sería por elementos nuevos que aparecieran en vía de recurso. Si eso no sucediera porque apareciera después de que quedara firme esa condena, sea la que sea la sentencia, solo cabría la posibilidad de lo que se llama el recurso extraordinario de revisión. Es decir, que si a partir de allí se pudiera determinar, por ejemplo, la participación de otra persona y no de esta persona, con lo cual se hubiera, digamos, condenado a alguien que fuera inocente, en ese supuesto se podría revisar el procedimiento, evidentemente, y podría dar lugar a revocarse la situación de uno e iniciarse con otro. Eso podría suceder. No es lo normal y lo que creo que va a ser que es difícil, aunque aparezca el cadáver, pero hay que dejarlo abierto. Señor Oset, ha sido muy amable, nos ha sacado de muchísimas dudas y por lo menos hemos podido analizar este caso bajo un punto de vista profesional. Muchísimas gracias. De nada, muchas gracias a vosotros. ¿Va bien? Perfecto. Señor Oset, pues muchísimas gracias. Nada.